Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 14 de enero. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Ya lo hemos dicho muchas veces, llamado así no porque tenga esa cualificación de ser ordinario, vasto en el sentido coloquial, ¿no? Sino porque es el tiempo, digamos, intermedio, donde no celebramos solemnidades del Señor, como puede ser la Navidad, o la Pascua, o la Ascensión, o Pentecostes, y tampoco celebramos pues grandes acontecimientos, ¿no? Sino, bueno, pues es la vida ordinaria. Seguimos habitualmente la lectura del Evangelio, en este caso pues es el texto de San Marcos, que nos va acompañando en el quehacer de cada día. Es verdad que las lecturas pues se repiten, hay un ciclo que va, bueno, es A, B, C o 1, 2, 3. Entonces, pues es verdad, comenzamos este año el ciclo A, el próximo volverá el ciclo B y el próximo el ciclo C, ¿no? Bueno, lo importante es que nos pongamos a tono y digamos, bueno, pues yo tengo que hacer lo ordinario como si fuera extraordinario. Y que esto me ayude, me sirva a ser mejor cristiano, mejor seguidor de Cristo, y a su vez, pues también me ayude en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi relación con los demás, y haga todo lo posible por ser también, pues, misionero donde Dios me ha plantado. Con el testimonio de mi vida, no hace falta que me ponga a predicar. El testimonio es lo más elocuente, la coherencia, ya saben, esa palabra que tanto me gusta y que tanto repito. El texto del Evangelio de Marcos de hoy es continuación del de ayer. Jesús, acompañado de sus discípulos, llega a Cafarnaúm. Después, en la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Jesús tiene como prisa, ¿no? No espera, en cuanto tiene 4 discípulos, entra en acción. Y desde la primera jornada veremos una especie de resumen de toda esa acción, ¿no? Es la famosa primera jornada de Cafarnaúm. En Cafarnaúm está la casa de Pedro, que será la casa también del Señor en la vida pública, fundamentalmente, ¿no? Es verdad que subirá a Jerusalén, viajará por todo el país, pero fundamentalmente Galilea, en torno al lago, será objeto principal de su predicación. Jesús enseña, expulsa a los demonios, sana a los enfermos, Jesús reza, todo esto por delante y con 4 discípulos. Enseguida, el día de sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. He aquí su primer acto. Va al lugar público de reunión y de plegaria el día en que todo el mundo estaba allí y hace la homilía. Jesús se inserta primero en la vida religiosa clásica de su tiempo, pero no se encerrará en ella. Se le verá predicar preferentemente en la vida profana, ¿no? Donde la gente está. Si está pues en el campo, si está enfermo, si es en la pesca, donde sea, ¿no? Incluso lo hará con mayor frecuencia, ¿no? Marcos solo 3 veces nos muestra a Jesús hablando en el marco de la sinagoga. La tercera y última en Nazaret, de donde se le expulsa bruscamente, no le quieren recibir. Y dice el texto, todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Llega allí y venga y se impone y con fuerza. No, no, no. La autoridad de Jesús es la coherencia de su vida. Y evidentemente es Dios hecho carne, y es también maestro, es el Señor, y por tanto habla con autoridad, pero refrenda con su vida, con su vida. No pueden decir
de Jesús. Este predica una cosa y hace otra, ¿eh? O esto que está viviendo no concuerda con lo que... No, no, en Jesús todo concuerda, ¿no? Los escribas no hacían sino repetir lecciones aprendidas, a veces como papagayos. Jesús se distingue por su autoridad soberana que viene del interior de sí mismo. Y aquí otra observación indirecta sobre su misteriosa persona, que un día se descubrirá como divina. Por el momento quedan asombrados. Si tengo ocasión de hablar de Dios o de Cristo, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros, ¿cómo lo hago? Como un escriba preocupado solo de repetir fórmulas, de quedar bien, de que me digan, ¡ay, qué santito eres, qué bueno, qué... ¿eh? O como un testigo que ha sabido interiorizar personalmente el Evangelio y que se compromete con lo que dice. Pero como un testigo servidor de la palabra divina que luego desaparece ante aquel del cual está hablando. Porque es preciso que él crezca y yo disminuya, como Juan. Yo no soy el importante, yo no soy el que tengo que quedar, tiene que quedar el Señor. Pobre de mí, sacerdote, si lo que busco es el aplauso o lo que busco es que todo el mundo me diga parabienes y el Señor no queda en las personas. Porque lo importante no es que quede José Juan, lo importante es que quede Jesús, el Señor, y que las personas se relacionen con Él y le amen y le quieran, ¿eh? Entre los asistentes en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu impuro empezó a gritar diciendo: ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Fijaros, los demonios son los primeros en descubrir quién es Jesús. Yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Por su naturaleza espiritual, ¿serían ellos más sutiles que los hombres? Mientras los hombres se preguntan y se asombran solamente, los demonios saben, conocen. Jesús no se anda con diálogos inútiles, no se anda con tratados con el demonio, no, le dice con autoridad: cállate y sal de él. Será un tema esencial de todo el Evangelio de San Marcos, el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere el aplauso fácil, no quiere el bombo, quiere que las personas le conozcan de verdad y le conozcan desde la humildad, desde la sencillez, desde la misericordia. Jesús hace callar a los que se apresuran a afirmar que Él es el Hijo de Dios. Quiere revelar este misterio progresivamente, pedagógicamente, poquito a poco, ¿no? Podemos decir, a fin de evitar un entusiasmo popular que falsearía el sentido de su misión. Una revelación demasiado rápida hubiera sido el mejor medio de hacer desviar esta misión. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, son lo que le decía el demonio, ¿no? En las tentaciones. ¿Qué hubiéramos hecho en su lugar? Ved, hermanos, los mismos demonios reconocen quién soy yo. No, Dios es desconcertante. No le interesa esta publicidad ruidosa. Quizá una razón por la que Dios no se ha encarnado en la época de los periodistas y de la televisión y de los estos realities y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto en broma, ¿no? ¿Acepto yo francamente la discreción de Dios? ¿Soy discreto en mi forma de actuar, de hablar, de decir? ¿O voy con soberbia, con altanería, Llego hasta pedir a Dios que manifieste su poder. ¿Me escandalizo de las debilidades de la Iglesia? ¿Busco a Dios milagrero? Y cuando no se produce, pues me alejo, me enfrío, le doy de lado, le critico, le margino. Todos se preguntaban:
¿Qué significa esto? He aquí una enseñanza nueva, proclamada con autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Una pregunta, todo el Evangelio según San Marcos, no bastará para contestarla. ¿Qué significa todo esto? No estamos más que en la primera página, en el primer día de la predicación, ¿no? Por eso el Señor nos invita también a luchar contra el mal. Nosotros, sus seguidores, luchando también contra el mal que hay en nosotros mismos y en este mundo. La palabra poderosa de Jesús libera al hombre oprimido. Una enseñanza nueva que vence a los espíritus perversos. A veces, al ver las noticias, tenemos la sensación de que esos espíritus inmundos se han apoderado de grandes sectores de nuestro mundo. Millones de personas desplazadas, niños desnutridos, mujeres maltratadas. ¿Dónde ha quedado la autoridad y el coraje de los que nos sentimos seguidores de Jesús, el Nazareno? ¿No oímos los gritos de tantos hermanos que sufren? Sigamos pidiendo: ven, Señor Jesús, danos tu fortaleza, danos tu Espíritu Santo. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros, de San Dacio de Milán. Vivió en tiempos muy agitados durante la mayor parte de su episcopado, que duró por lo menos de 530 a 552. Tuvo que defender constantemente los intereses temporales y espirituales de su Iglesia. Para salvar a la ciudad de Milán de los godos, se alió con Belisario, quien desgraciadamente no pudo enviarle refuerzos antes de que la ciudad fuese atacada y saqueada. Es posible que Dacio haya sido hecho prisionero y libertado después, gracias a la influencia de su amigo Casiodoro. Expulsado de Milán, el obispo se refugió en Constantinopla, donde el año 545 apoyó valientemente al Papa Vigilio contra Justiniano en la controversia sobre los 3 capítulos. Parece que Dacio murió en 552 en Constantinopla, de donde sus restos fueron trasladados más tarde a Milán, su ciudad episcopal. San Gregorio el Grande cuenta en sus diálogos la curiosa historia de una casa en la que el diablo acostumbraba a aterrorizar a los ocupantes, imitando discordantes y horribles rugidos de fieras. San Dacio entró sin temor en la casa, puso en fuga al demonio y restauró la paz. Qué buen ejemplo del Evangelio que acabamos de comentar en este día de hoy, ¿no? Aunque la controversia de los 3 capítulos corresponde más a la historia de la Iglesia que a una hagiografía, puesto que se le nombra en la noticia del martirologio de San Dacio, conviene tener presente que el emperador Justiniano era proclive a intervenir hasta en los menores detalles de la vida de la Iglesia. Así que con ocasión de la herejía nestoriana produjo un edicto condenando una serie de autores y tesis que en realidad ya habían sido condenados por el Concilio de Calcedonia. Casi todos los patriarcas orientales firmaron el edicto imperial, pero el Papa Vigilio lo rechazó porque se argumentaba de alguna manera esta autoridad al concilio de Calcedonia, que ya los había condenado. Fue en realidad echar un pulso más entre el César y la Iglesia, pero que llevó a muchos participantes a la toma de posiciones extremas y abrió el camino de un cisma precedente al actual con las iglesias de Oriente. En cualquier libro de historia de la Iglesia puede leerse con más detalle esto que llamamos la controversia de los 3 capítulos. Y ya decimos que San Dacio aprobó y estuvo de parte del Papa Vigilio y en contra del emperador. Bueno, no propiamente en contra, pero sí, digamos, manifestando la autoridad que realmente había que considerarle al Papa, ¿no? Más que al César. Bueno, os deseo muy buen día,
Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.